Hola jóvenes, buenos días. Estamos nuevamente en una clase de cuarto PSU y en esta ocasión trabajaremos la economía del salitre en nuestro país. Las clases anteriores fueron las siguientes, ¿cierto? La primera, la antepasada, analizamos el tema de los ciclos económicos, el ciclo de los yacimientos mineros, el ciclo del trigo, ¿cierto? El tema de la explotación de materias primas. Y en la clase pasada, específicamente, analizamos la consolidación del territorio nacional, ¿cierto? Y las dinámicas geográficas en el siglo XIX, con la Araucanía, Guerra del Pacífico, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra contra España, etcétera, 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 y los conflictos militares de Chile en gran medida. Aprendizajes esperados. 1. Comprender las causas, características y consecuencias del ciclo salitrero nacional entre la década de 1880, 84 principalmente, y 1930. Analizar el rol del Estado Nacional en los ámbitos de la educación y de las obras públicas durante el ciclo del salitre en nuestro país. Pregunta PSU. Gráfico de la población del Norte Grande y la población total de nuestro país entre el año 1885 y 1930. Se pueden ver las cifras claramente. Y la pregunta es la siguiente. De acuerdo a la tabla adjunta y considerando la historia de Chile en el periodo del 85 hasta el año 1930, se puede afirmar que el incremento de la población observado en las provincias del Norte Grande se explica fundamentalmente por y están las alternativas correctas. Por favor, analicen y piensen en la alternativa correcta y les vamos a responder al final de la clase. Entonces, lo de hoy día es el ciclo salitrero chileno, el rol del Estado en este ciclo salitrero y el proceso de industrialización muy incipiente en nuestro país. Ciclo salitero chileno, ya espacio temporal y geográfico, ya. Cuando pensemos en el ciclo del salitre chileno, automáticamente estas fechas tienen que estar en mente. Desde el año 1884 que Chile gana la Guerra del Pacífico hasta el año 1929 con la caída de la Bolsa de Nueva York, ¿cierto? El Jueves Negro. Pero igual el ciclo del salitre comenzó un poquito antes en Chile, ya después de 1870, y no es que termine en el año 1929, ya son cifras como tentativas. El siglo terminó después de 1935-1940, pero en estos años son los puntos en específico. Guerra del Pacífico triunfo, 1929, depresión del 29, ¿ya? Y en gran medida se anexan las regiones de Tarapacá y Antofagasta, peruana y boliviana respectivamente, donde venía el salitre que fue el triunfo más importante de la Guerra del Pacífico, ¿cierto? El salitre caliche u oro blanco. ¿Qué provocó la alta demanda del salitre? Ya, una de las causas importantes de la Guerra del Pacífico y consecuencias también de esta misma guerra fue quién de los tres países iba a quedar con el control del salitre, ya principal materia prima exportada a finales del siglo XIX que tenía múltiples usos. El país que lo ganara y fuera parte de su territorio, automáticamente sus arcas fiscales iban a aumentar, lo que pasó en el caso nacional, ¿ya? El salitre principalmente era utilizado como abono y fertilizante y era vendido en gran parte de América Latina, pero principalmente en Europa Occidental, donde uno de los principales compradores de salitre fue Francia, ya a nuestro país, ya. Por eso que era conocido como el nitrato de sodio, el caliche u oro blanco, porque las riquezas que le entregó a nuestro país se fueron significativas, ya. También fue muy importante porque fue usado como para elaborar pólvora y tenemos que pensar que el salitre se gana en 1884, después viene el imperialismo, la paz armada y la Primera Guerra Mundial y por ende los países que estaban en conflicto bélico necesitaban del salitre para elaborar pólvora para irse al conflicto bélico y Chile aprovechó su momento y vendió este producto al extranjero donde automáticamente las arcas fiscales de nuestro país fueron en aumento considerable desde 1900 a 1920. ¿Quiénes eran propietarios de este salitre? Ya cuando Chile gana la Guerra del Pacífico hubo un tema de nacionalismo, euforia, pero en gran medida el salitre no quedó en manos chilenas solamente, ¿ya? La parte privada fue muy importante y dominó en gran medida todo el ciclo salitrero nacional. Por eso se dice que las oficinas salitreras principalmente eran de propietarios privados, específicamente capitales ingleses, como el claro ejemplo de John Thomas North, conocido como el rey del salitre por tener muchas compañías en Antofagasta y en Tarapacá. Lo segundo,
La propiedad privada era fundamental según la lógica del liberalismo económico. Acuérdese el tema del liberalismo económico, las ideas de Adam Smith, que promovía el tema de la propiedad privada y del capital privado como un punto importante para que el mercado se regule solo. Por eso las ideas del liberalismo económico del siglo XIX siguen presentes en el siglo salitero de Chile, a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Como dice, durante el siglo XIX del siglo, mayoritariamente fueron ingleses. Sí, mayoritariamente fueron ingleses, también hubieron capitales peruanos, bolivianos y chilenos, pero principalmente los ingleses fueron los que controlaron en gran medida el ciclo económico salitero. Una de las pugnas importantes del conflicto de la Guerra Civil de 1891 que vamos a abordar fue la pugna entre John Thomas North y Balmaceda por el salitre, ¿cierto? John Thomas North representante del mundo privado y Balmaceda representante del mundo estatal, ¿cierto? Y la pugna entre los dos poderes también del Estado, el ejecutivo contra el legislativo. Y por último, durante el siglo XIX, 20 del siglo eran chilenos. Ya yo también lo pongo en duda. Ya en gran parte del siglo XX ya hubieron más capitales chilenos, pero la influencia de los ingleses en la economía nacional seguía siendo muy, pero muy importante. Ya los capitales ingleses, después estadounidenses, después de la Primera Guerra Mundial, fueron significativos. Nunca el salitre pudo ser un 50,1% chileno, siempre fue menos de esa cifra, un ideal que nunca pudo llevar a la práctica Balmaceda con el tema de la nacionalización del salitre. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias, de las múltiples consecuencias del siglo salitero? ¿Ya? Primero, aumento de la instalación de oficinas salitreras en las pampas del Norte Grande. ¿Ya? Si en 1870 habían 10 salitreras, ya por decir alguna cifra, en 1910 habían 10 veces más. Ya porque era el negocio redondo, el tema del salitre, y en gran medida el Estado iba a inyectar recursos en el norte grande de nuestro país y también Perú y Bolivia porque seguían participando dentro del siglo salitero los principales capitales extranjeros y sobre todo los ingleses, ¿ya? Segundo, aumento de la población en el norte grande. No solo el aumento de la población en el norte grande, sino también el aumento demográfico en todo nuestro país, pero principalmente se concentró en la zona de Santiago, Valparaíso y en la región de Antofagasta y Tarapacá por el tema del salitre y por la actividad económica, donde surgió un proceso de migración campo-ciudad que siempre surge en un proceso económico importante, por ende, automáticamente la población de esa zona crece y vienen muchos problemas con el crecimiento de esa zona, ¿cierto? Como el tema de la cuestión social que también vamos a abordar. Tercero, aumento de la fuerza laboral en el sector salitero, principalmente mano de obra barata, en mano de obra campesina obrera, y surge también el concepto de la prole, ¿cierto? El proletariado que venía acuñado con un concepto inglés que se chileniza y el proletariado chileno que trabaja con condiciones laborales bastante mínimas, ¿ya? Deplorables. Seguimos con las consecuencias. Ya las consecuencias fueron muy buenas y también hubieron consecuencias muy negativas como el tema de la cuestión social. ¿Ya? Aumento de los recursos fiscales del Estado. Automáticamente, una vez que las arcas fiscales empiezan a crecer, se dice que las arcas fiscales de Chile de 1880 en comparación con 1910 creció aproximadamente en un 30, un 35%, significativo. Automáticamente el Estado tiene más dinero para poder inyectar en diferentes programas políticos y sociales. Por eso que en esta época también se considera una instancia de bastante inyección de recursos públicos en el tema de las obras públicas, en el tema de ferrocarriles, en el tema de viaductos, en el tema de alcantarillado, de conexión de ciudades, porque el salitre permitió el tema del dinamismo económico, automáticamente potenció otras actividades económicas, ¿cierto? Como la agricultura, y la industria, pero de forma muy, pero muy incipiente. Segundo, el crecimiento de la producción de trigo, ¿ya? Porque en gran medida en la zona centro y sur principalmente tenían una demanda mucho mayor en el territorio nacional del norte grande para satisfacerlos. Por ende, el norte y el centro tuvo que aumentar su capacidad productiva de trigo para poder alimentar a la zona norte de nuestro país y automáticamente un ciclo económico que benefició tanto a la zona norte como a la zona centro-sur y el crecimiento del número de industrias, ya industrias principalmente centradas hacia industrias de tipo salitreras, ya eso es lo más importante en Chile. Después de 1930 empiezan a crecer otro tipo de industria en Chile, como las industrias textiles o de fábricas, ya en esta época salitreras. Entonces empiezan a aumentar y principalmente por el tema del capital extranjero y también por el capital estatal.
Todo gran ciclo económico en algún momento tiene su fin, como está pasando con el cobre en la actualidad. En algún momento se va a acabar y Chile va a tener que reformular su actividad económica para intentar resurgir del hoyo económico que va a caer lo más probable. Pasó lo mismo con el salitre, ¿ya? Eh, Fue bonanza, se sacaron beneficios del salitre en nuestro país, se pudieron haber sacado mucho más, pero de un momento para otro, por las condiciones internacionales que obvio nuevamente afectan a nuestro país, estamos conectados a los vaivenes económicos mundiales, eh, puso fin a la riqueza del salitre. Como ya lo comenté, no fue de un momento para otro, no que en 1929 se acabó, solo que automáticamente se redujo en un 50, en un 70% la exportación de salitre y automáticamente no producía y no aportaba a la economía como lo hizo en 1910. Entonces, la primera crisis que se provoca con el invento del salitre sintético durante la Primera Guerra Mundial, perdiendo el mercado europeo. ¿Ya? Se crea un salitre por parte de Alemania en la Primera Guerra Mundial que es sintético, que viene a competir con el salitre natural chileno, ¿ya? Y que tenía características muy particulares, también tenía como bastantes beneficios y en el mercado europeo Francia, España, Inglaterra le compraban a Alemania porque lo vendía más barato y porque estaba ahí mismo, ¿ya? Como obvio, ¿ya? Entonces Chile pierde el mercado europeo y se tiene que centrar en el mercado latinoamericano, principalmente en el mercado estadounidense, ¿ya? Americano. La producción del salitre se recupera con el mercado estadounidense, ¿cierto? Se recupera, podemos estabilizarnos en esta época, pero no era lo mismo porque perdimos un mercado muy importante europeo. Tercero, la crisis final que ya llevó a un punto de quiebra el salitre fue la depresión económica del 29, ¿cierto? Que en gran medida fue provocando cierres progresivos de salitreras en el norte del país. Después de 1929 hasta el año 1942 se empiezan a cerrar muchas salitreras en nuestro país porque los países entraron en recesión económica con economías proteccionistas y por ende la exportación de materias primas se redujo al mínimo y Estados Unidos no iba a gastar sus arcas fiscales comprando el salitre chileno. Iba a reducir al máximo su economía y a proteger su economía para poder salir de esta crisis económica importante. Pregunta. La demanda mundial del salitre chileno, producida a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fue motivada principalmente por, motivada en la clave, uno, las virtudes como fertilizante atribuidas al nitrato de sodio, ya era conocido fertilizante o nitratos de sodio, sí, efectivamente, principalmente en el mercado europeo, entonces la 1 es correcta, vamos descartando las que no son. 2. La necesidad de algunos países europeos de prepararse para una eventual guerra también, y fue utilizado durante la Primera Guerra Mundial y también fue utilizado durante el periodo entre guerras que fue del 18 al 39 en Europa. Y tercero, el inicio de la revolución industrial en Inglaterra y parte de Europa. No, la revolución industrial fue en el siglo XIX, ¿cierto? Por ende, la alternativa correcta es solo C, 1 y 2. ¿Qué hizo el Estado de Chile durante este ciclo económico tan importante en nuestro país, en la historia de Chile? ¿Y cómo ayudó también el Estado a promover el desarrollo económico nacional? Primero, el Estado cobraba impuestos a las exportaciones del salitre, ¿cierto? Como el salitre no era chileno, el Estado le cobraba impuestos por vender y por explotar el salitre a los extranjeros. Por ejemplo, si un extranjero explotaba 100 kilos de salitre, tenía que pagar un impuesto por la cantidad de toneladas, ¿ya? Por ende, solamente el Estado se beneficiaba por el impuesto al salitre. Piensen esto, si el salitre hubiera sido chileno y no hubiera habido intermediario, ¿qué más hubiera ganado? Ya, también para que lo tengan presente. Segundo, dicho impuesto implicó un aumento considerable de los recursos nacionales, ¿cierto? De las arcas fiscales. Como ya lo comenté, crecen las arcas fiscales y automáticamente la economía en todas sus aristas y ámbitos se empieza a beneficiar con los recursos del salitre, ¿ya? Es como el cobre también en la actualidad beneficia a otros sectores productivos, es una cadena, es como un círculo vicioso. Tercero, con estos recursos se realizaron obras públicas y creció el aparato estatal. Ya lo comenté el tema de las obras públicas y también es muy importante el aparato estatal. Empieza a crecer el aparato burocrático, se empiezan a crear mayores instituciones, empiezan a surgir mayores funcionarios públicos y lentamente Chile empieza a crecer políticamente, estatalmente, en este territorio tan largo y tan extenso que es nuestro país y que también fue beneficiado y fue gracias al tema del salitre.
Uso de los recursos provenientes del salitre, ¿ya? Como ya lo comenté, principalmente potenció la economía, ayudó al crecimiento de las arcas fiscales y también a lo siguiente, expandir los servicios públicos, ¿ya? Que en gran medida estaban centrados principalmente en las urbes, en las ciudades grandes como Santiago o Valparaíso, y lentamente a otras ciudades va llegando los servicios públicos. Un crecimiento de la burocracia administrativa, instituciones, funcionarios en diferentes partes de nuestro país. Y tercero, la realización de obras públicas, principalmente potenciadas con los gobiernos parlamentarios, ¿ya? Que se inyectó mucho en obras públicas, pero poco en problemas sociales, y ahí está la dicotomía, y se puede reflejar en el viaducto Mayeco, que lo pueden googlear y buscar y ver un video, y también con el tema de la creación de la empresa de ferrocarriles de Chile en el año 1884, significativa, porque si tienes una empresa de ferrocarriles, automáticamente tienes la instancia y el transporte para mover el producto dentro de tu país y para poder venderlo, porque los puertos fueron importantes para poder exportar el producto al mercado americano o al mercado europeo. Inversión social en educación, ¿ya? Cuando tengamos presente en el tema del Salite que se invirtió en educación, no pensemos que fue algo descollante y significativo tan importante, ¿ya? Se invirtió, ya fue importante, pero después de 1930 y 40, principalmente con los radicales, hubo un aumento significativo de la inyección de gastos públicos al tema de la educación, ¿ya? Primero, la construcción de establecimientos educacionales. Ya se empiezan a construir más establecimientos de educación primaria y también secundaria, universidades no todavía, ya habían pocas, tres aproximadamente, y también se empieza a aumentar la cobertura escolar, primaria, secundaria y también superior, y por ende también empieza a crecer la cantidad de alumnos. Industrialización incipiente, ya no lo olviden, incipiente. La industrialización en Chile recién después de 1940 puede ser conocida como industrialización en su etapa liviana y en su etapa pesada, ya modelo ICE, acuérdense. Significado del concepto. El desarrollo de la industria salitrera dinamiza el resto de los sectores productivos, como ya lo comenté. Claro ejemplo, el tema de la fábrica de cerveza de Carlos Cousiño, ¿ya? Segundo, esto genera el surgimiento de conjuntos de industrias en algunos rubros, ¿ya? Como por ejemplo en el tema alimenticio, en el tema también de vestimenta, pero de una forma bastante pequeña, ya no pensemos que es tan significativo. Y tercero, este proceso se ha denominado industrialización temprana o incipiente porque comienza eh, eh, a comienzo, valga la redundancia, del siglo XX, pero principalmente en la mitad del siglo XX en Chile ya se puede tener en consideración una industrialización propiamente tal, una industrialización a la chilena. Algunos de los rubros desarrollados. El sector ligado a la minería, ya obvio, fue potenciado por el recurso salitrero. El rubro de las herramientas y fundiciones que eran utilizados en el tema salitrero para poder extraer el mineral y poder exportarlo. El sector de los alimentos, porque las salitreras eran como ciudades, ¿cierto? Las oficinas salitreras eran una ciudad, tenían dinámica urbana, ya por ende había que satisfacer a las personas que vivían allá durante todo el año. El sector de la maquinaria agrícola para poder desarrollar el tema de el trigo, ¿cierto? Y hacer una producción efectiva. Y por último, el sector de los insumos del ferrocarril y también inyectar recursos dentro de la construcción de diferentes ferrocarriles y viaductos nacionales. La pregunta del comienzo la respondemos ahora, ¿cierto? La tabla, la población del Norte Grande entre el año 1885 y 1930 y también la población del país en esos años, ¿cierto? De acuerdo a la tabla adjunta y considerando la historia de Chile en el periodo 1885-1930, se puede afirmar que el incremento de la población observado en las provincias del Norte Grande se explica fundamentalmente por A. La alta tasa de inmigración extranjera que llegó a esos territorios. No fue una alta tasa, fue una tasa bastante limitada. La migración era principalmente nacional de campo a ciudad para trabajar. B. La llegada de obreros que construyeron el ferrocarril Arica-La Paz. No, nunca hubo un ferrocarril Arica-La Paz. ¿Ya? Antofagasta, el puerto, Valparaíso, Santiago y sería. C. El descubrimiento de minerales de plata y cobre en la zona. No, se descubrió salitre guano. ¿Ya? Cobre y plata fue en el siglo XIX, ¿cierto? El primer siglo económico de los yacimientos mineros.
D. El auge de la producción del salitre en la región, efectivamente, ¿cierto? Por ende, la población se puede ver que en el norte grande, en el año 1885 era de 88.000, y después en 1930 es casi el triple, ¿ya? Entonces, esa producción del salitre, ese auge automáticamente promovió el desarrollo y la urbanización y el aumento demográfico en la zona. Y la E, la expansión urbana en dicho territorio, no, ¿ya? No hubo una expansión tan urbana, hubo urbanización, pero bastante limitada en la zona. Esa es la respuesta a la pregunta. Entonces la alternativa correcta es la D. Entonces, lo de hoy día fue ver el ciclo económico del salitre en su espacio temporal y geográfico entre el año 84 y 1929, que ya lo comenté, que son años como para por determinarlo, pero que empezó un poquito antes del siglo, terminó un poquito después, pero que fue en esta zona, en la provincia de Tarapacá y Antofagasta, provincia ganada después de la Guerra del Pacífico. Característica, propiedad privada nacional y extranjera, principalmente inglesa en el siglo XIX, después chilena y estadounidense en el siglo XX. El Estado cobra impuestos por la exportación, de eso ganaba el Estado, de eso se potenció las arcas fiscales de Chile y dinamiza otros sectores productivos, ¿cierto? El salir apoyó otros sectores productivos. Consecuencias, ampliación de la burocracia estatal, de las instituciones, de los funcionarios públicos, aumento de los recursos fiscales que ayudaron a poder inyectar recursos en obras públicas, el proceso de industrialización en otros rubros, ¿cierto? Como minería o también transporte en el tema de los ferrocarriles, y también la ampliación de la cobertura escolar, que ya lo comenté, fue importante, pero no tan significativo como en 1940 en nuestro país. Y por último, la crisis fue por el tema del salitre sintético en Alemania en la Primera Guerra Mundial y por la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929 que entró el mundo en recesión económica y automáticamente los países entraron en economías proteccionistas y automáticamente los países exportadores de materias primas, como era Chile, en el caso del salitre, automáticamente se perjudicaron. Eso fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, inquietud, me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de común o de PSU. Adiós.